¿Cómo están? Mi nombre es Rocío Ibarra, soy obstétrica, estudiante de medicina. He estado 4 años en lo que es la asignatura enfermera en obstetricia como ayudante de cátedra, ¿sí? Bueno, hoy les traigo esta clase, ¿sí? Para todos, que es sobre generalidades de anatomía, que es uno de los temas más importantes que tenemos que saber como base para poder entender las siguientes unidades, ¿sí? Si nosotros no sabemos bien las generalidades de anatomía, no vamos a poder entender muchas cosas, ¿sí? Que van a ver después, como pelvis, abdomen, que vienen, todos estos temas vienen para este examen que viene el 16 de agosto. Así que es importante que no estén obviando esto, ¿sí? Lo tienen que leer y entender. Muchas cosas, como lo que es la terminología, ¿sí? Es importante para poder entender estos temas. Si nosotros no estudiamos y no entendemos lo que es la terminología, nos va a costar mucho poder concentrarnos, entender todos los textos de anatomía, ¿sí? Así que lo que les sugiero es que puedan prestar atención, ¿sí? Y entender esta parte. Bien, vamos con generalidades de anatomía. ¿Qué vamos a ver dentro de esto? Vamos a ver lo que es principalmente el concepto de anatomía, la organización general del cuerpo, la posición anatómica normal, los planos de sección y los términos de situación y dirección. Aquí le hago un breve resumen, ¿sí? Un breve esquema de lo que serían los temas más importantes que tienen que estudiar de esta unidad, ¿sí? A medida que vaya pasando la clase, van a entender bien a qué me refiero. Bien, vamos principalmente con lo que es el concepto de anatomía. ¿Qué es la anatomía? Es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En simples palabras, que va a estudiar el cuerpo humano en todo lo que es su forma y estructura, ¿sí? Esta palabra anatomía va a derivar de un término griego denominado que se llama anatomé y que quiere decir cortar a través de, ¿sí? Es lo mismo que decir disecar. Ustedes no sé si han escuchado mucho en lo que es la parte de medicina, que se habla mucho de la disección, de disecar. ¿Qué es disección? ¿Sí? Es cortar y separar tejidos. A través de la disección, muchos han podido estudiar el cuerpo humano. O sea, ¿qué hacen? Van a hacer el corte y la separación de un determinado órgano, por ejemplo, ¿sí? Para conocer su estructura, ¿sí? Cómo está formado, cómo es su tejido, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, anatomé significa disecar. Disección, ¿qué es? Es cortar y separar tejidos. ¿Y qué me permite entonces la disección? Es acceder y estudiar las distintas estructuras del cuerpo humano. Bien, ¿cómo se va a clasificar la anatomía? La anatomía vamos a tener muchas ramitas que salen de la anatomía, ¿sí? Una de las más importantes, ¿sí? Son, por ejemplo, la anatomía topográfica, la anatomía descriptiva, la anatomía funcional, la anatomía clínica aplicada y la anatomía de superficie, ¿sí? Hay muchas otras más, ¿sí? Que eso ustedes podrían leer, ¿sí? Para no ir nulos para el día del parcial, ¿sí? Léanlo por si acaso lo llegan a poner, pero esto es una de las que pueden más preguntar, ¿sí? O las que ustedes en sí van a ver comúnmente en lo que es el área la hora de estudiar anatomía. Bien, ¿qué es la anatomía descriptiva? ¿Sí? ¿Qué hace la anatomía descriptiva? Como su título lo dice, es describir precisamente las estructuras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo agarro el hígado, hago una disección, extraigo el hígado, ¿sí? Y tengo que describir a este. ¿Qué voy a hablar? De cómo son sus dimensiones, o sea, cuánto mide, por ejemplo, ¿sí? El peso, ¿cuánto pesa el hígado, por ejemplo? El hígado va a pesar 1,5 kilos aproximadamente. ¿Cómo es el color? ¿Sí? Es un color rojo, vino, ¿sí? O la consistencia, es una consistencia friable, ¿sí? Como blanduzco. Esto es muy importante. A la hora de rendir un final, por ejemplo, siempre vamos a tener que hablar o describir, ¿sí? De forma precisa el órgano que nos ha tocado desarrollar. Por ejemplo, si la profesora les dice, a ver, háblame del hígado. Entonces ustedes van a empezar a decir, bueno, el hígado es una glándula mixta
porque tiene tanto función exócrina como función endocrina, cuáles son sus dimensiones, va a medir esto, va a medir aquello, de ancho, de largo, va a tener un peso aproximado de 1,5 kg, su color va a ser un rojo violáceo o rojo vino, va a tener una consistencia friable. ¿Ven? Esto, ustedes van a hacer mucha anatomía descriptiva, porque siempre cuando van a describir un órgano en particular, van a hablar de todo esto, de sus dimensiones, su peso, su color, su consistencia. Todos los órganos que van a ver siempre van a empezar con lo general. ¿Qué es esto? La anatomía descriptiva de ese órgano. Decir cuáles son sus dimensiones, cuál es su peso, cuál es su color, consistencia y millones de cosas más, ¿sí? Después vamos a tener la anatomía topográfica, ¿sí? Esta se va a encargar de tomar un punto determinado, una región determinada del cuerpo, y se van a ir describiendo las distintas estructuras que forman parte de la misma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a pelvis, ¿sí? Es una región topográfica. Estoy tomando la pelvis. Y de ahí voy a ir describiendo lo que encontramos en ella, ¿sí? Después la anatomía funcional, que es lo mismo que decir fisiología, que eso pronto van a ver ustedes. Ya han visto histología, ahora están viendo anatomía y después van a ver lo que es la fisiología. Y en palabras simples, es que la fisiología es la función, cómo funciona ese órgano. Porque nosotros anatómicamente podemos hablar de un órgano, ¿sí? Como hemos dicho, su tamaño, su consistencia, su color, su peso, todo, ¿sí? Pero después otra cosa cuando hablamos de fisiología. Vamos a hablar de cómo funciona ese órgano o qué produce ese órgano, para qué sirve ese órgano, qué hormonas produce ese órgano. Esa ya sería toda la parte fisiológica. Después tenemos la anatomía de superficie, que más que nada describe la configuración superficial del cuerpo, ¿sí? Más que nada siempre está en relación con lo que es los músculos, los huesos. Por ejemplo, un hueso muy superficial y que a simple vista la podemos observar es la clavícula, ¿sí? Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos más típicos. A todos se nos ve generalmente la clavícula, a menos que sea una persona obesa, que se les dificulte la observación de esta, pero más que nada la anatomía de superficie se basa en eso, en reparos óseos o en lo que son tejidos como el músculo, ¿sí? Que algunas veces nos orientan la ubicación en relación con otros órganos, ¿sí? Pero es más que nada eso. No es tan importante, lo más importante que quiero que sepan es la anatomía funcional, la anatomía descriptiva y la topográfica. El concepto de eso son muy importantes, son como los más importantes. Y después tenemos la anatomía clínica, que es simple. La anatomía clínica se encarga de que una vez que ustedes tienen todos los conocimientos sobre anatomía, ¿sí? Anatomía pura, estudien el libro, lo entienden, después lo van a ir a practicar en la clínica, ¿sí? Cuando vayan a tener sus prácticas. Por ejemplo, ustedes ahora están estudiando anatomía y ustedes van a decir, ay, quiero presentarme y sacarme de encima, chao, y olvidarme. Y no es así, porque después ustedes en tercer año van a tener experiencia clínica, en cuarto año van a tener concurrencia preprofesional, donde van a tener que hacer, por ejemplo, maniobras, ¿sí? Para poder identificar el fondo uterino, por ejemplo, que sería el útero, ¿sí? Van a tener que hacer maniobras para poder palpar y saber dónde está la espalda del feto. Todas esas cosas son importantes, ¿sí? Que tienen que hacer en lo que es esa práctica preprofesional, y es muy importante que sepan anatomía, porque si no saben dónde está ubicado el útero, es imposible que puedan hacer una maniobra de forma correcta. Entonces miren de importante es saber anatomía, ¿sí? Una vez que sabemos anatomía vamos a poder esto aplicarlo en la clínica, ¿sí? O por ejemplo, cuando tenemos que auscultar, ¿sí? El corazón, es importante conocer la anatomía, porque si yo no sé dónde está el corazón, es muy difícil que pueda identificarlo, buscarlo para luego auscultarlo, ¿sí? Bien, por ejemplo, que tenemos una imagen de la anatomía clínica, ¿sí? Donde la persona esta, por ejemplo, ha estudiado anatomía, sabe dónde se encuentra el corazón, dónde se encuentran las grandes arterias, y de esta forma puede ubicar el estetoscopio para poder realizar la auscultación del mismo, ¿sí? De forma correcta. Bien, esto ustedes ya lo saben, ¿sí? Seguramente ya lo saben, pero no está de más repasarlo, ¿sí? De la organización general del cuerpo. Ustedes saben que nosotros, una de las estructuras que nos forman, la estructura más pequeña, no es más pequeña, ¿sí? Porque lo más pequeño es un átomo, ¿sí?
Pero la célula, como sabemos, es la unidad estructural y funcional del cuerpo humano, ¿sí? Lo más pequeño que tenemos en nuestro cuerpo. Luego las células, ¿sí?, agrupadas van a formar lo que se llaman tejidos. Los tejidos, entonces, ¿qué son? Son un conjunto de células con una diferenciación similar y que funcionan y se organizan en forma integrada, ¿sí? Vamos a tener diferentes tejidos, de los cuales los principales y más importantes son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿sí? Esos son los 4 tejidos básicos que tienen que saber. Luego, estos tejidos se pueden juntar entre sí para formar que sería un órgano completo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que el tejido muscular, mucho tejido muscular van a formar un músculo en sí, o un tipo de tejido muscular se va a unir con un tejido conjuntivo y van a formar otro órgano, ¿sí? Eso tienen que saber, un conjunto de tejidos van a formar lo que son los órganos. Y luego la reunión de varios órganos que tienen funciones muy similares van a formar lo que son los sistemas. Vamos a tener muchos sistemas como el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, ¿sí?, el sistema reproductor femenino, masculino, sistema urogenital, entre otros, ¿sí? Estos sistemas que van a ser, por ejemplo, el sistema digestivo, van a ser un conjunto de órganos que en sí, entre ellos, van a tener una similitud en algunas de sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben, el hígado va a formar parte del sistema digestivo, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿por qué el hígado? ¿Qué hace el hígado? ¿Sí? El hígado es, más que nada, es un órgano anexo, que quiere decir que va a cumplir algunas funciones parecidas o relacionadas con las que cumplen los otros órganos que están en el sistema digestivo, como por ejemplo el intestino y cosas así. ¿Qué es lo que va a aportar el hígado, por ejemplo? Es la bilis. La bilis es muy importante para más que nada, no para la absorción de las grasas, más que nada para el metabolismo de esas grasas. Después vamos a tener, por ejemplo, el páncreas, que va a producir el jugo pancreático, que también es muy importante para la degradación de las grasas, degradación de los alimentos. El ácido clorhídrico, por ejemplo, que produce el estómago. ¿Ven? Todos ellos, ese ácido clorhídrico es importante para la degradación de los alimentos. Entonces miren cómo son órganos diferentes. El páncreas es una cosa, el estómago otra cosa, el hígado otra cosa, pero todos van a formar parte del sistema digestivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tienen una función similar, ¿sí? Es aportar en la degradación de los alimentos, de las grasas, entre otros. Bien, entonces vamos. Esto sería la organización general del cuerpo, que es importante que sepan. Vamos con célula, luego un conjunto de células forman los tejidos, luego los tejidos van a formar órganos y los conjuntos de órganos que tienen funciones similares entre ellos van a formar lo que son los sistemas. Otra cosa muy importante que tienen que saber a la hora de estudiar anatomía es la posición anatómica normal, ¿sí? Hay que saber en realidad cuál es la posición correcta del cuerpo humano en lo que es el ámbito de la anatomía, sería de la medicina, esta posición que podemos ver en la imagen de la diapositiva es la posición que adopta el cuerpo humano o que en realidad usted lo tiene que imaginar así a la persona en su mente para poder ubicar de forma correcta lo que son diferentes estructuras de nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder estudiar esas diferentes estructuras. Entonces, hay que saber cuál es la posición correcta del cuerpo humano para poder abordar el estudio del mismo. Todas las descripciones anatómicas, ¿sí?, se van a realizar a partir de una posición anatómica de referencia. O sea, ¿qué quiere decir? Esta posición anatómica, ¿sí?, es como internacional, algo así. Todos los anatomistas, todos los estudiantes, todo lo que estudian anatomía, estudian el cuerpo en esta posición, ¿sí? Así que, ¿cómo es esta posición anatómica? Esto es una de las preguntas de examen que hacen siempre. ¿Cómo es la posición anatómica normal? Quizás le van a poner, la posición anatómica normal es, y ustedes van a tener que tocar la opción, ¿sí? O elegir una opción. O capaz que le hagan un verdadero o falso, ¿sí? No sé bien cómo les van a hacer la pregunta, pero es importante que lo sepan bien porque esto les van a preguntar. Entonces, ¿cómo es la posición anatómica normal? Es que el cuerpo debe estar de pie, que sería decir lo mismo bipedestación, erguido, como en la imagen, con la mirada al frente, los miembros superiores, miren, los miembros superiores, que serían estos, ¿sí?,
están a ambos lados del tronco, que sería el tórax, ¿sí? Y con las palmas de las manos hacia adelante. Entre paréntesis ustedes ven que dice supinación, ¿sí? Ya van a entender bien, esos son otros términos que tienen que aprender bien, que es supinación, pronación, eso es importante que sepan, ¿sí? Entonces las manos, como las palmas de las manos están hacia adelante, ¿sí? A eso se le dice supinación. Pero lo más importante que tienen que saber es que las manos tienen que estar hacia adelante, las palmas de las manos, ¿sí? Y los miembros inferiores, miren, voy a borrar esto aquí, bien. Los miembros inferiores, ¿sí? Deben estar juntos, ¿sí? Tanto la pierna como lo que es el muslo y la pierna tienen que estar, miren, juntos, con los pies bien paralelos y los dedos bien hacia adelante, ¿sí? Aquí en esta imagen tenemos a una persona que se puede ver desde frente, de costado y su parte de atrás, para que puedan ver bien cómo es la posición anatómica normal. Ustedes siempre a la hora de estudiar anatomía lo tienen que estudiar e imaginarse la personita está en su mente, en esa posición anatómica, porque esa va a ser la posición de referencia a la hora de estudiar, ¿sí? Bien, aquí tenemos otra imagen, ¿sí? De la posición anatómica normal. Vean, la persona está parada en dos pies, que sería bipedestación, erguida, mirando bien hacia el horizonte, hacia el frente. Ambos miembros superiores están hacia los lados del cuerpo, del tórax, ¿sí? Del tronco. Y miembros inferiores, miren cómo están, ¿sí? Uno al lado del otro, ¿sí? Los pies mirando hacia adelante, los dedos del pie mirando hacia adelante, bien paralelos. Y también acuérdense que las palmas de las manos van hacia adelante. Eso es muy importante. Y aquí le he puesto la imagen de supinación y de pronación, ¿sí? Supinación es lo mismo que decir tipo boca arriba. Y pronación boca abajo. Imagínenselo así. Por ejemplo, una persona puede estar acostada boca arriba, ¿verdad? Y puede estar acostada boca abajo. Cuando una persona está acostada boca arriba, se le dice decúbito supino. Sí, eso es una palabra que en sí, un término en realidad, que tienen que saber que mucho se utiliza en obstetricia. ¿Sí? Decúbito supino. Y por ejemplo, si una persona está acostada boca abajo, se le dice decúbito prono. ¿Sí? O decúbito ventral. Ventral viene de ¿qué? De vientre. ¿Sí? O sea, está boca abajo. Bien, a la hora de ver, miren las manos, ¿por qué dicen supinación? Porque las palmas de la mano están mirando hacia arriba, como que estarían boca arriba, por eso se le dice en supinación. Por eso dice en la diapositiva anterior en supinación. Y miren en este caso, las manos están en pronación, ¿por qué? Porque están boca abajo. ¿Sí? Les he puesto esta imagen para que vayan entendiendo. Nos vamos adelantando, ¿sí? A los términos, pero está bueno porque ya lo van aprendiendo. Aquí tenemos otra imagen, aquí tenemos del sistema esquelético y este esqueleto en realidad, está en una posición anatómica normal. Miren cómo las palmas están hacia adelante, ¿sí? Los miembros superiores hacia ambos lados del tronco, la mirada viene hacia el frente, los miembros inferiores paralelos, uno al lado del otro, los pies paralelos también y juntos y los dedos del pie hacia adelante. ¿Por qué es importante, chicos, saber esta posición anatómica normal? Porque si ustedes llegan a alterar esta posición, que quiere decir, si ustedes se lo llegan a imaginar a esta persona, ustedes imagínense que hay un alumno que no sabe cómo es la posición anatómica normal, ¿sí? A la hora de estudiar el cuerpo humano o de relacionarlo, imagínense que hay un alumno que no sabe y cree que las palmas de la mano van hacia los costados. Un ejemplo. O sea, hacia las piernas, mirando hacia las piernas. ¿Cómo? Aquí cambia la posición de muchos huesos a la hora de estudiar. Por ejemplo, este es el antebrazo. En el antebrazo tenemos dos huesos. Uno que se encuentra hacia medial, que quiere decir hacia la línea media del cuerpo, que es este. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese hueso? Es el cúbito. Mientras que tenemos otro hueso que está hacia lateral, ¿sí? Hacia afuera, que es el
radio. Imagínense, esto es en el caso de una posición anatómica normal. O sea, si yo veo y sé bien la posición anatómica normal, yo voy a saber que el cúbito está hacia medial, ¿sí? Porque mira hacia el lado medio del cuerpo, y el radio está hacia lateral, o sea, hacia afuera, porque está alejado de esta línea media del cuerpo, de esta línea longitudinal que atraviesa el cuerpo. Imagínense un alumno que no sabe la posición anatómica normal, que cree que el cuerpo está así nomás, mal acomodado, que las palmas de las manos están hacia adentro, ¿sí? Ahí ya estarían cambiando la posición anatómica de ese hueso. Por ejemplo, yo, que no sé cómo es la posición anatómica normal y creo que las palmas de las manos van mirando hacia las piernas, por ejemplo, ya el radio dejaría de ser lateral, ya sería como anterior, estaría mirando hacia adelante, ¿sí? Y el cúbito estaría posterior, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a pensar, si ustedes lo ponen a las palmas de las manos mirando hacia adentro, ¿sí? Pongan las palmas de las manos a nivel de sus piernas, o sea, pongan las palmas y cálcenlas en las piernas. El radio ya pasaría hacia adelante y el cúbito hacia atrás. Y a la hora que vayan a hablar sobre el radio cúbito, la profesora le va a preguntar, ¿el radio dónde está ubicado? Una persona que sabe la posición anatómica normal van a decir, el radio se encuentra hacia lateral y el cúbito hacia medial. Es una persona que sabe la posición anatómica normal. Y el que no sabe va a ir a decir cualquier cosa o no va a saber. Por eso es importante saber la posición anatómica normal, ¿sí? Bien, otra cosa importante, ¿sí? Que aquí lo voy a tratar porque hay muchas diapositivas, pero al fin y al cabo te terminan preguntando más que nada, no es que sí, puede que pregunten, pero lo que ustedes tienen que saber más para poder entender los textos son los planos de sección, ¿sí? De los planos de sección, lo más importante son el plano transversal, el plano coronal y el plano sagital. Mientras que dentro de los ejes, el más importante es el eje longitudinal, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber bien para poder entender los textos. Vamos con los ejes, ¿sí? Vamos a tener diferentes ejes. Los ejes que son, en palabras fáciles y simples, son líneas imaginarias, rectas que nos van a atravesar el cuerpo, ¿sí? Y que generalmente lo vamos a tomar como punto de referencia a la hora de estudiar un órgano o estructura, ¿sí? Bien, uno de los ejes más importantes que tienen que saber es el eje longitudinal. Si ven la diapositiva, ¿sí? La imagen de la diapositiva de la nena del medio, van a ver el eje longitudinal o eje vertical. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, es como que ustedes hagan un alambre bien finito y lo pasen desde la coronilla, ¿ha visto de la cabeza que siempre le dicen corona? La coronilla de la cabeza, se pasen un fino alambre por ahí y lo hagan atravesar todo el cuerpo y que el mismo salga entre medio de los dos pies. Así sería un eje vertical o longitudinal. Después tenemos otros ejes como los que figuran en la imagen, pero lo más importante que yo quiero que sepan es el eje vertical o longitudinal. ¿Qué tienen que saber de esto? Todo lo que esté cerca al eje longitudinal, ya sea un hueso u órgano, se le va a decir que este está hacia medial. Y todo lo que está alejado a esta línea longitudinal, ¿sí? Va a ser lateral. ¿Bien? No siempre nos vamos a llamar del eje, ¿sí? También podemos tomar nosotros al eje longitudinal lo tomamos como punto de referencia, pero no siempre lo vamos a tomar de punto de referencia al eje longitudinal, sino podemos tomar como punto de referencia un órgano. Por ejemplo, yo digo, el radio, que habíamos dicho ya un hueso, ¿sí? Está lateral al cúbito. ¿Por qué? Porque está hacia afuera, se aleja hacia afuera, al lado del cúbito. Mientras que el cúbito, por ejemplo, se encuentra lateral a la línea longitudinal. Si yo vuelvo a las imágenes anteriores para que más o menos me entiendan, voy a agrandar la imagen. Miren, voy a hacer la línea longitudinal en esta persona, en este esqueleto. ¿Sí? Miren, yo podría tomar de punto de referencia al eje y decir que el cúbito es lateral al eje longitudinal. ¿Por qué? Porque se encuentra hacia afuera de este eje, ¿sí? O también
otra forma que podrá hacer es tomar de referencia no al eje, sino al hueso, cúbito, y decir, el radio se encuentra lateral al cúbito. Pero también podré decir que el cúbito se encuentra medial al radio. ¿Sí? ¿Por qué se encuentra medial al radio? Porque el cúbito está más cerca al eje longitudinal. No sé si me van entendiendo. ¿Sí? O podré decir, por ejemplo, que el cúbito, ¿sí? Bueno, ya le había dado de ejemplo, perdón, ya le había dicho que se encuentra lateral al eje longitudinal, ¿sí? O sea, no siempre nos vamos a llevar como punto de referencia del eje, si no puedo comparar un órgano con otro, como el ejemplo de ese rato, que ejemplificado con lo que es el cúbito y el radio. El radio se encuentra, por ejemplo, lateral al cúbito, ¿sí? Porque se encuentra alejado, fuera, hacia el lado de él, ¿sí? Hacia afuera de él. Y el cúbito, por ejemplo, se encuentra medial al cúbito. ¿Por qué? Porque se encuentra hacia adentro, más cerca al eje longitudinal. Luego voy a estar subiendo seguramente un video en TikTok, ya lo voy a pasar después en el grupo, con mi pizarra mejor para que puedan entender mucho más a fondo esto de los ejes. Yo sé que a algunos se les hace fácil entender esto y a otros les cuesta más. Así que bueno, voy a estar en el transcurso de la semana, recién estamos tratando de salir de las vacaciones, en el transcurso de la semana voy a estar subiendo varios videos de diferentes órganos que van para el primer parcial de anatomía. Bueno, volvemos a los de los ejes, ¿sí? Ahí les pongo en cada imagen, o sea, es muy fácil saber, ustedes ven la imagen y se dan cuenta cómo es el eje. Y les he puesto en palabras simples y claras el concepto de cada uno. Yo les he explicado ahora el más importante que tienen que saber de los ejes, que es el eje vertical o longitudinal. Pero les he puesto también en la diapositiva, ¿sí? El concepto de los otros ejes por las dudas les llegan a preguntar, así se lo estudian, ¿sí? Y puedan, para tener el concepto para el día del parcial. Bien, y lo más importante, que creo que es lo que más le pueden preguntar, en sí no sé si le van a preguntar el concepto de esto, porque hay muchos temas más importantes para que le pregunten, sino que esto es importante que ustedes entiendan bien antes de agarrar los otros temas, ¿sí? Para que puedan entender los textos, si no se les va a hacer chino, ¿sí? Bien, ¿qué son los planos de sección? Los planos, ¿sí? Son superficies bidimensionales, ¿sí? Esto es importante saber, ya que los diferentes cortes o disecciones, acuérdense que disección o corte es lo mismo, del cuerpo se basan en estos diferentes planos de sección. ¿Qué quiere decir? Imagínense, les digo en palabras simples como yo me lo estudio para que puedan entender. Imagínense que ustedes agarran una hoja gigante, ¿sí? Una hoja A4 pero es gigante, y se lo van a atravesar de diferentes formas en su cuerpo. Esta hoja, ¿qué va a hacer? Cuando ustedes se lo atraviesan, los corta a ustedes. Los corta, se produce una disección de ustedes, ¿sí? Y los separa en diferentes partes. ¿Cuántos tipos de planos vamos a tener? 3. El plano sagital, el plano coronal y el plano transversal, ¿sí? Pueden buscar si quieren en el Instagram de Educándote, que ahí he subido un post sobre los diferentes planos, ¿sí? De disección, y en cada uno de esos planos, en cada una de esas imágenes que explique los planos, vamos a tener un ejemplo de esos, ¿sí? Para que sea más fácil de entender. Bien, miren en la imagen, para que no estemos viendo tantos conceptos que hay en la diapositiva, yo les explico con mis palabras para que así entiendan mucho mejor. Miren, imagínense que esta soy yo, o son ustedes, y se atraviesan, ¿sí? Desde adelante hacia atrás una hoja gigante. Miren, esta persona ha quedado disecada, algo así. Se producido una disección de ella y ha quedado dividida en dos partes. En una parte derecha y en una parte izquierda. No solamente voy a hacer esto con el cuerpo entero, chicos, sino puedo decir yo, voy a agarrar el corazón y voy a realizar un corte sagital. ¿Qué quiere decir? Que voy a agarrar, imagínense, agarro el corazón y lo corto por la mitad. Es lo mismo, imagínense que tengo una manzana. Voy a hacer un corte sagital de la manzana. La voy a cortar por la mitad y le voy a dejar una parte derecha y una parte izquierda. Eso sería
corte sagital, ¿sí? Eso hace el plano sagital. El plano sagital, sí, es un plano de corte, un plano de sección que va a dividir al cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. Eso sería el concepto, en palabras simples. Después tenemos el plano coronal, que es la segunda imagen, ¿sí? Donde imagínense que ustedes agarran una hoja gigante y se la pasan desde un costadito hacia el otro. ¿Sí? Miren, desde un costado hacia el otro. Esa persona va a quedar disecada, cortada en dos partes, ¿sí? En una parte anterior y en una parte posterior. O también le pueden decirlo, en vez de anterior, pueden decir la palabra ventral o dorsal, ¿sí? Dorsal viene de la palabra dorso, que hace referencia a la parte de la espalda, de atrás, y ventral hace referencia más que nada a vientre. ¿Se acuerdan que les había dicho? Por eso podemos decir anterior o ventral. Entonces el plano coronal o frontal es un plano de sección que me va a dividir el cuerpo o un órgano en una parte anterior y una parte posterior. Y después, miren, con esta explicación que les estoy dando en palabras simples, les estoy reduciendo un montón la clase de todas las diapositivas que tiene, ¿sí? Y después tenemos la tercera imagen, que es el plano transversal. Imagínense que agarran una hoja gigante y se lo atraviesan por la mitad del cuerpo, desde adelante hacia atrás. Es el plano transversal, ¿sí? Miren cómo esta mujer está dividida en la mitad. Entonces va a dividir el cuerpo o un órgano en una parte superior y en una parte inferior, ¿sí? Eso es lo más importante que tienen que saber. O sea, yo lo que quiero es que ustedes sepan que estos planos de sección se va a usar. Tanto pueden seccionar un cuerpo entero o agarrar un órgano en sí. Voy a agarrar el hígado y voy a realizar un plano transversal. Un corte, en realidad se dice transversal. Un corte coronal, un corte sagital. ¿Y por qué es importante que sepan estos términos? Porque en el libro van a ver muchas imágenes. O sea, lo que yo siempre recomiendo es que lean del libro, chicos. No se queden con el PDF, que el power de la profesora, no. Siempre agarren el libro. Ustedes van a ver, capaz que están leyendo corazón. Y dicen, en la imagen 10, dice el libro, por ejemplo, podemos observar un corte coronal del corazón. Ustedes van a ir a ver esa imagen 10 y van a poder ver cómo es ese corte o qué van a ver del corazón en ese tipo de corte. Van a ver muchas imágenes o debajo de la imagen del libro está la descripción. Corte coronal del corazón, por ejemplo. O va a decir corte transversal de tal cosa. ¿Sí? Eso quiero que siempre tienen que estudiar, siempre tienen que ver las imágenes y ver qué dice abajo de esa imagen. Eso les voy más o menos dando unas ideas para que sepan ir viendo eso y vayan estudiando mejor. Bien, entonces ya les he explicado bien todo esto, así que no es necesario que les esté repitiendo porque todo esto les explico de nuevo. Igual la diapositiva, de ahí lean todo, obviamente ustedes la diapositiva, pueden hacer dibujitos para que les quede mejor el concepto y hacen memoria fotográfica. Memoria fotográfica es cuando ustedes hacen dibujo, después se acuerdan del dibujo. Es increíble, pero ese es otro tips que les tiro, que es muy importante para aprender anatomía, principalmente dibujar y hacer tus propios esquemas. Y después tenemos los términos de situación y de dirección, ¿sí? Que es importante, ¿por qué? Porque me permiten localizar las distintas estructuras con diferentes términos, ¿sí? Por ejemplo, la palabra inferior, que me quiere decir que está hacia abajo. La palabra superior, que está hacia arriba o cerca de, ¿sí? Palmar, que me quiere decir, ¿sí? Hace referencia a la palma, obviamente de la mano. Por ejemplo, el término proximal, ¿sí? Siempre se hace referencia, o sea, siempre tomamos como punto de referencia con los términos proximal y distal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a agrandar la imagen. Nosotros en el muslo vamos a tener un hueso muy grande e importante que se llama fémur. Y en la pierna vamos a tener la tibia y el peroné. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo tomo de punto de referencia al fémur, yo puedo decir que el fémur se encuentra distal a el coxal, que es un hueso que está en la pelvis. ¿Qué quiere decir distal? Todo lo que está alejado de tal cosa. Yo he tomado ahí a la pelvis, o sea, al coxal, sí, que está en la pelvis. Entonces, si cuando yo digo el fémur se encuentra distal al coxal, ¿qué quiero decir? Que este se encuentra hacia abajo de este o alejado de este, ¿sí? Más que nada hacia abajo. Pero también podré decir, ¿sí?
que por ejemplo, que la tibia se encuentra distal al fémur, mientras que el fémur se encuentra proximal, ¿sí?, a lo que es la tibia, ¿sí?, porque se encuentra más hacia arriba. Esos son términos que se van a usar mucho. O, por ejemplo, van a ver mucho en músculos, la inserción proximal y la inserción distal. ¿Qué quiere decir? La parte superior del músculo a donde se va a insertar y la parte más inferior donde se inserta, ¿sí? Donde se va a ir a agarrar, de qué hueso, ¿sí? Después otros términos como, por ejemplo, posterior, anterior, ya saben, todo lo que dice el término posterior hace referencia a lo que está hacia atrás. Lo mismo cuando hablamos de dorsal, ¿sí? Anterior o ventral, todo lo que sea hacia adelante, ¿sí? Plantar hace referencia a la planta del pie. Medial, todo lo que está cercano a la línea longitudinal, que hemos dicho, al eje longitudinal. Lateral, todo lo que está alejado del mismo, ¿sí? Esos términos son los términos de situación y dirección que tienen que saber. Es importante que sepan para que puedan entender, ¿sí?, los textos. Y les pongo diferentes ejemplos en la diapositiva, así puedan tenerlo en claro, ¿sí? Lo repasan, lo estudian los ejemplos, les he puesto con cada uno de los términos. Y después vamos a tener los diferentes términos de actitud de decúbito que le había dicho. Nosotros vamos a tener diferentes posiciones de decúbito, ¿sí? Decúbito es cuando una persona está acostada, ¿sí? Y esta posición de acostado puede tomar diferentes actitudes. Nosotros vamos a ver lo más importante, que son 3, ¿sí? Que es la posición en decúbito supino, decúbito prono y decúbito lateral, ¿sí? Después los otros tipos que están aquí en la imagen lo van a ver más adelante, ¿sí? Lo importante que sepan es decúbito supino, decúbito prono y decúbito lateral, ¿sí? De estas imágenes que están aquí, miren, este sería decúbito supino. Como hemos dicho, hacemos referencia cuando la persona está acostada boca arriba, ¿sí? Después, miren, este es decúbito prono. La persona está mirando está boca abajo. Y después tenemos el decúbito lateral, que el decúbito lateral es cuando la persona está de costado, ¿sí? En el momento cuando ustedes duermen de costado, puede ser decúbito lateral derecho, si están durmiendo de su lado derecho, por ejemplo, en este caso le doy el ejemplo de dormir, y decúbito lateral izquierdo cuando están de su lado izquierdo, ¿sí? Estos son uno de los más importantes y le digo en palabras simples qué sería cada uno, porque les pueden poner en el examen. Bien, ahora vamos a seguir con las generalidades de sistemas, que es lo básico que deberían saber, ¿sí? Como para entender. Nosotros vamos a tener diferentes sistemas, como hemos dicho, el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema genital, urinario, el sistema cardiovascular, son muchos, ¿sí? Algunas cositas importantes que tienen que saber de estos sistemas les pongo aquí en la diapositiva, ¿sí? Yo he estado viendo la clase de la profesora Valeria y en lo que más énfasis había hecho es en el sistema esquelético, el sistema articular y todo lo que parte de que sería miología o sistema muscular, ¿sí? Cositas importantes que tienen que saber de las partes generalidades del sistema. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuántos huesos vamos a tener? Tenemos 206 huesos, ¿sí? Esos 6 huesitos que hablamos son más que nada en referencia a lo que son los huesecillos del oído. Recuerden que tenemos 3 huesecillos del oído en cada uno de los, en cada uno de los oídos tenemos 3, que es el yunque, el estribo, que se llaman, está el yunque, el estribo, que es uno de los, son 2 de los huesecillos. Se me ha ido se me ha borrado el nombre del otro, pero ya me voy a acordar. Yunque, estribo, y no me sale la palabra del otro, pero bueno, ya me voy a acordar a medida que pase la clase. Bien, entonces esos tienen que saber esos datos, como por ejemplo que tenemos 206. Martillo, yunque y estribo son los huesecillos que tenemos en el oído. Tenemos 3 en uno y 3 en el otro. Por eso es el número 6. Por eso tenemos 206 huesos, ¿sí? En total. Todo esto van a estar organizados en un esqueleto, ¿sí? Que estamos viendo en la imagen. En un esqueleto. Estos huesos no están así acomodaditos porque sí, o están unidos
así por el aire, no, sino que cada uno de estos huesos tienen que estar unidos entre sí para mantener ese esqueleto, que se va a dar gracias a las diferentes articulaciones. Entonces los huesos del esqueleto van a estar unidos entre sí por articulaciones, ¿sí? Pero esto no es suficiente para darle movilidad al mismo. Para que el sistema esquelético tenga movilidad y estas articulaciones también tengan movilidad, necesitamos de lo que es el sistema muscular, ¿sí? Este sistema muscular, que sería músculos, los músculos ustedes saben que van a cumplir dos funciones muy importantes, como es lo de la contracción y la relajación. Estos procesos de contracción y relajación son los que van a producir el movimiento corporal, ¿sí? Todo lo que es el sistema óseo, articular y muscular van a formar lo que llamamos el aparato locomotor. Bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un esqueleto, marca uno de los huesitos más importantes o más como que son muy grandes y que tenemos que reconocer sí o sí, como son el cráneo, el húmero, que es un hueso del brazo, el cúbito y el radio, que son del antebrazo, el fémur, que son bastante grandes, como los huesos de la pelvis, que es el coxal, la tibia y el peroné. También sí son los huesos que se encuentran en la pierna. Y después tenemos otros huesitos como los de la columna vertebral y todo eso, que eso lo van a ver después. Bien, ¿cómo lo podemos dividir el sistema esquelético? Al sistema esquelético lo podemos dividir en una parte axial y una parte apendicular. ¿Sí? La parte axial corresponde a todo lo que serían los huesos del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, ¿sí? Recuerden que las costillas y el esternón son los que van a formar la caja torácica. Y después tenemos la parte esta sería la caja torácica, ¿sí? El tórax. Y después vamos a tener la parte, la porción apendicular, que está formada más que nada o va a integrar, ¿quiénes? Los huesos de los miembros superiores e inferiores. Acuérdense que estos son los miembros superiores y estos son los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, los huesos del miembro superior e inferior van a formar parte de la porción apendicular y la parte axial van a estar formados por los huesos del cráneo, columna vertebral, costillas y esternón. Acuérdense que el sistema esquelético va a estar formado tanto por cartílago y hueso. Miren, aquí tenemos una imagen donde podemos ver lo que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Bien, estas son cositas que voy a agregar porque han visto en histología ustedes cómo está formado el sistema esquelético. Ustedes saben que el sistema esquelético, el hueso en realidad, está formado por tejido conjuntivo vivo y calcificado, ¿sí? Que forma la mayor parte del esqueleto. Ustedes saben que el hueso estaba formado más que nada por una matriz calcificada, eso han visto en histología, a diferencia del cartílago, que el cartílago, ¿por qué es blando? Porque no está calcificado, no tiene matriz calcificada, ¿sí? El hueso sí. El hueso, ustedes saben, el hueso tiene lo que es calcio, ¿sí? Calcio y fosfato, ¿sí? Que esto van a calcificar, o sea, van a endurecer la matriz del tejido y por eso le da ese aspecto al hueso, esa consistencia dura, ¿sí? Y la principal célula que va a formar parte del hueso es el osteocito. Eso ya han visto en histología, es como para agregar, por las dudas les llegan a preguntar. ¿Cuáles son las funciones principales del sistema esquelético? Que esto sí lo tienen que saber porque les pueden preguntar, que sirve como estructura de soporte del cuerpo, ¿sí? O sea, va a soportar todo el peso del mismo, protectores de órganos vitales, porque, por ejemplo, la parrilla costal, que es el tórax y todos los huesos, ¿qué van a hacer? Van a proteger los órganos, ¿sí? Si tenemos algún traumatismo, nos caemos, lo que sea, ellos nos van a proteger estos órganos, ¿sí? También son el lugar de depósito del calcio y del fosfato. Recuerden que los huesos van a almacenar el calcio, que es muy importante. Es muy importante el calcio, obviamente. Si ustedes saben que el calcio es importante para los huesos, para que estos se mantengan bien, funcionen bien. Después también son palancas sobre los que actúan los músculos. Ya sabemos eso, o sea, los músculos van a estar adheridos a los huesos mediante tendones y gracias a esta adhesión que tienen al hueso vamos a tener movimiento. Bien, y después también hay reserva de células productoras de células sanguíneas. ¿Por qué? Porque nosotros en el interior del sistema esquelético, ¿sí? En el interior de varios huesos, ¿sí? Vamos a tener lo que llamamos la cavidad medular, que vamos a ver qué es, donde va a estar la médula ósea. La médula ósea es la encargada de producir células,
sanguíneas, que serán los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿sí? Eso tienen que saber ustedes entonces, que el sistema esquelético, en varios huesos, vamos a tener lo que es una cavidad, donde está dentro de este hueso lo que es la médula ósea, que es la encargada de producir la eritropoyesis, que sería la formación de glóbulos rojos, y también vamos a tener glóbulos blancos. Esto es importante que sepan, estas funciones las tienen que saber bien de memoria. Ven, nosotros cuántos tipos de huesos vamos a tener, ¿sí? Nosotros podemos identificar dos tipos de huesos en el sistema esquelético. Vamos a tener el tejido, el hueso compacto, ¿sí? Y el hueso esponjoso. Nosotros si acercamos esta imagen, este hueso que estamos viendo es el fémur, ¿sí? Nosotros si agarramos un hueso, lo que simple vista vemos, solamente la parte de afuera del hueso, no vamos a ver lo de adentro, ¿sí? A menos que esté cortado por la mitad, ¿sí? Pero vamos a ver esto. Todo lo que está por fuera del hueso, ¿sí? Que es la parte dura, ese sería el hueso compacto, ¿sí? Es todo lo que está por fuera, la cubierta exterior del hueso, ¿sí? Se encuentra rodeando todo lo que sería el hueso esponjoso. ¿Y qué es el hueso esponjoso? Es lo que encontramos por dentro del hueso. No sé si alguna vez alguno cuando come pollo rompe el hueso del pollo, ven como algo raro, como que hay muchos agujerillos adentro. Bueno, lo mismo, aquí también tenemos como muchos agujerillos, ¿sí? Como típico, como parecido al panal de abejas. Miren cómo es, tiene como muchos agujerillos. Bueno, ese es el tejido compacto, esponjoso, que se encuentra internamente en el hueso. Este va a tener las células sanguíneas que hemos dicho, ¿se acuerdan? Y tiene esa característica como parecido a un panal de abejas por los agujeritos que tiene. Dentro de lo que sería el hueso vamos a tener lo que llamamos la cavidad medular. La cavidad medular, donde vamos a tener la médula ósea, ¿sí? Que tenemos dos tipos. Les agrego por si acaso lo quieren saber. Vamos a tener la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla generalmente está presente en los adultos, ¿sí? Y está formado por tejido adiposo, que sería grasa. Generalmente encima en los adultos tenemos más cantidad de este tipo de médula ósea. Y la médula ósea roja, ¿sí? La que decíamos que produce principalmente lo que es los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? Si una persona, por ejemplo, yo soy adulta, tengo mucha médula ósea amarilla y no tengo roja, un ejemplo, pero he perdido sangre en una cirugía, he quedado medio anémica, entonces, o sea, ¿qué significa anémica? Que he perdido mucha hemoglobina, glóbulos rojos, ¿sí? Entonces mi cuerpo necesita producir más de esto. Esta médula ósea amarilla es capaz de convertirse en médula ósea roja para formar nuevos glóbulos rojos, ¿sí? No es que si yo tengo médula ósea amarilla, no puedo producir, no. Esta médula ósea amarilla puede cambiar a roja para producir nuevos glóbulos rojos, ¿sí? Pero eso más que nada para agregar y que lo tengan en cuenta. Bien. Y después, otra forma en que se puede clasificar los huesos, ¿sí? Es según sus características. Algunos pueden ser huesos largos, se los consideran huesos largos, otros huesos cortos, otros huesos planos, otros huesos irregulares y otros huesos sesamoideos, ¿sí? Esto es importante que sepan porque cuando ustedes van a rendir un parcial, más que nada en el examen final, siempre les van a dar huesos, ¿sí? La profesora la va a estar esperando, les da huesos y tienen que hablar del hueso que ella les da. Ustedes principalmente que tienen que empezar diciendo, profesora, este es tal hueso y está dentro de la clasificación de los huesos largos, cortos, planos, irregulares o sesamoideos. Es dependiendo, obviamente le van a decir dependiendo del hueso que le haya tocado. Por ejemplo, si me ha tocado hablar del húmero, el húmero está dentro de la clasificación de los huesos largos, ¿sí? Los huesos largos es cuando lo que es más largo que ancho, por ejemplo. A eso se los consideran largos, ¿sí? Por ejemplo, huesos sesamoideos. Sesamoideo viene de la palabra de sésamo. El sésamo es una semillita muy pequeña, ¿sí? Son huesitos cortos. Por ejemplo, los huesos de la mano, la rótula, los huesos
de la rótula, por ejemplo, y hay otros huesos chiquititos que tenemos en las manos, son considerados huesos sesamoideos y algunas veces pueden estar presentes o no. Sí, la rótula siempre, generalmente siempre están presentes, pero hay otros muy pequeñitos que también están a nivel del cráneo y bueno, a nivel de las manos, de los dedos más que nada que les he dicho, que pueden estar presentes o no. ¿Sí? Después tenemos otros huesos cortos como los huesos de la mano, otros tipos de huesos que son los huesos del carpo se llaman, que están en la mano, y otros, por ejemplo, como los irregulares van a ser las vértebras que se encuentran en la columna vertebral. ¿Sí? Entonces esto es importante, esta clasificación, porque a la hora de estudiar para un examen final le van a dar huesos y ustedes tienen que saber qué tipo de hueso es, si es un hueso largo, si es un hueso corto. Por ejemplo, el fémur también es considerado un hueso largo. Y dentro de los planos, un ejemplo es el esternón, por ejemplo, ¿ven? O, por ejemplo, también la escápula, que son huesos tan planitos y finitos, ¿sí? Esos son huesos planos. Siempre tienen que saber qué tipo de huesos son. Bien, tienen que saber otra cosa importante, es que todos los huesos van a estar irrigados, que quieren decir que van a estar nutridos por una arteria que les lleva tanto nutrientes como oxígeno para que estos puedan sobrevivir, no vayan a morirse. ¿Sí? ¿Cómo se llama este tipo de arteria? Se llama arteria nutricia. Es una arteria pequeña que proviene de otro tipo de arteria más grande, va a introducirse por un pequeño agujerillo, foramen en realidad se le dice también. Foramen es lo mismo que decir como un agujero, pero en términos profesionales se le dice foramen. ¿Sí? Vamos a tener en los huesos forámenes, se llaman forámenes nutricios, donde va a entrar la arteria nutricia, que es la que lleva el oxígeno, ¿sí? Y los nutrientes necesarios para que ese hueso sobreviva y se mantenga, ¿sí? Eso es importante que sepan. Siempre vamos a tener una arteria nutricia con los huesos, ¿sí? Otra cosa importante que sepan de los huesos es que estos van a tener o van a estar cubiertos en realidad por una capa, ¿sí? O sea, tenemos el hueso compacto, ¿se acuerdan? Bueno, por fuera del hueso compacto van a estar cubiertos por un tipo de tejido conjuntivo fibroso que se denomina periósteo, ¿sí? Que este va a cubrir el hueso, ¿sí? Y es capaz de formar tejido nuevo. En caso de que se produzca una fractura o cosas así, el periósteo es capaz de regenerar tejido nuevo en ese hueso. Miren, tenemos aquí una imagen más linda donde podemos ver al hueso compacto, ¿sí? Cubierto por el periósteo, y podemos ver también internamente el mismo, podemos ver bien el canal medular o la cavidad medular donde vamos a tener la médula ósea, ¿sí? Y tenemos aquí lo que es el hueso compacto para que vean que generalmente en el hueso esponjoso, donde tenemos los pequeños agujerillos, donde tenemos las células sanguíneas, ahí va a estar presente la médula ósea roja en mayor cantidad. Mientras que en la cavidad medular o canal medular vamos a tener más presente lo que sería la médula ósea amarilla. Bien, vamos con las articulaciones. Como hemos dicho, las articulaciones van a ser los puntos de unión entre los dos elementos esqueléticos. Van a permitir ¿qué cosa? La unión entre los huesos. Vamos a tener diferentes tipos de articulaciones, ¿sí? Estos son generalidades, chicos, lo que estamos viendo. Después vamos a ver más a fondo cada articulación cuando veamos cada tema, ¿sí? De cada sistema o cada región, más que nada topográfica. Vamos a tener dos tipos de articulaciones. Vamos a tener las articulaciones sinoviales y las articulaciones sólidas, ¿sí? En diferentes partes del cuerpo vamos a tener diferentes tipos de articulaciones. Las articulaciones sinoviales, ¿sí? ¿Qué es lo principal que las caracteriza? Es que van a quedar separadas por una cavidad, ¿sí? O sea, el hueso, entre un hueso y otro va a haber una pequeña cavidad, ¿sí? Y va a tener en esa cavidad líquido. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos la unión de dos huesos, ¿sí? Y entre ellos dos queda una cavidad, entre ellos dos. Y en esa cavidad hay líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido sinovial, ¿sí? Todo esto va a estar envuelto por una membrana sinovial y una cápsula articular, ¿sí? La membrana sinovial es lo que está aquí y la cápsula articular es lo que está más por fuera, ¿sí? Y siempre vamos a tener la presencia de cartílago articular, ¿sí? Eso es importante que sepan. Entonces la cavidad articular va a tener líquido sinovial, ¿sí? Vamos a tener luego esto envuelto por una membrana sinovial y por fuera, más hacia afuera en realidad, la cápsula articular. Y entre los huesos siempre va a haber lo que es cartílago, la presencia de cartílago articular. Eso sería la articulación sinovial. Y después tenemos las articulaciones sólidas, donde, ¿qué es la diferencia de las articulaciones sinoviales? No vamos a tener presencia
de cavidad, no hay cavidad entre un hueso y otro, ¿sí? Y se van a mantener unidos un hueso y otro mediante lo que son formaciones de tejido conjuntivo, ¿sí? Miren aquí, como por ejemplo ligamentos y cosas así, ¿sí? Acuérdense que la unión de un hueso con otro se va a dar mediante ligamentos, mientras que los músculos se van a unir a un hueso mediante tendones. Esas son cosas que tienen que saber, son cositas que le voy tirando. Miren, aquí tenemos otra imagen que es como más esquemática, que podrían dibujarnos en sus carpetas para que se acuerden la diferencia entre lo que es la articulación sinovial y la articulación sólida. Entre la articulación, en la articulación sinovial va a haber la presencia de una cavidad entre un hueso y otro, ¿sí? Donde en esa cavidad articular vamos a tener lo que es la presencia de ¿qué? De líquido sinovial. Todo esto envuelto por una membrana que está representada en color rojo en la imagen y por fuera la cápsula que está representada en color azul. Y después tener una articulación sólida en la cual no hay presencia de cavidad entre un hueso y otro, pero sí van a estar unidos entre sí mediante tejido conjuntivo. Aquí tenemos de vuelta diferentes tipos de articulaciones sólidas, por ejemplo. Hay diferentes ejemplos ahí que le he puesto, como lo que son las uniones que hay entre los huesos del cráneo, ¿sí? A nivel de lo que son los dientes y otras cosas más. Bien, eso es lo más importante que tienen que saber de huesos. Después vamos a tener el sistema muscular, que no hay mucho que decir y han visto la mayoría en histología, ¿sí? Que van a permitir el sistema muscular, que es permitir el movimiento, ¿sí? Tenemos tres tipos de músculos, tenemos el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo esquelético lo vamos a tener principalmente, va a ser voluntario, ¿sí? Y por ejemplo va a ser el bíceps, el tríceps, son aquellos que nosotros podemos mover voluntariamente, ¿sí? Como los que cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, y hacemos pesas, esos, ¿y cómo levantamos las pesas? Gracias a la contracción que realizamos con nuestros músculos. Este tipo de músculo es el esquelético. Después tenemos el músculo cardíaco, que es, o también se llama músculo mixto, ¿sí? Que ese se encuentra a nivel de lo que es la musculatura cardíaca, en el corazón. Y después tenemos el liso, ¿sí? Que es el tipo de músculo involuntario también, al igual que el músculo cardíaco, y que se van a encontrar más que nada en lo que es, por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿sí? Todo lo que son órganos que se encuentran en el interior de nuestro cuerpo, que son involuntarios, ¿sí? En el útero, por ejemplo, vamos a tener músculo liso, los vasos sanguíneos tienen músculo liso, el intestino tiene músculo liso, y así. Y para terminar, quería explicarles más o menos sobre la piel, que eso también he visto que la profesora les ha dado. Lo más importante que tienen que saber es que la piel es el órgano más extenso del cuerpo que vamos a tener, el más extenso. Está formado por varias capas, ¿sí? La primera capa que vamos a tener en la piel se denomina epidermis, la segunda capa es la dermis y la tercera capa hipodermis, ¿sí? La primera capa, que es la epidermis, va a ser un tipo de tejido de epitelio, más que nada plano, estratificado, queratinizado. No sé si se acuerdan de histología, ¿sí? Hablamos mucho de los tipos de epitelio. Entonces el epidermis es un tipo de epitelio plano, estratificado, queratinizado. ¿Qué quería decir eso? Plano, que las células tienen formas planas. Estratificado es que estaban organizadas en varias capas de estas células. Y queratinizado quiere decir que hay presencia de queratina, ¿sí? ¿Qué es importante agregar de esto, de esta capa? Es que es avascular, que quiere decir que no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Y varía en grosor. Hay veces que la epidermis, esta capa va a ser muy gruesa, y otras que va a ser un poco más fina. La segunda capa, que es la dermis, ¿sí? Va a estar formado por tejido conjuntivo, principalmente. Ahí vamos a tener la presencia de glándulas, ¿sí? Vamos a tener lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el pelito, ¿sí? El nacimiento del pelito, del vello. Este va a estar principalmente, como hemos dicho, formado por tejido conjuntivo, y este va a ser vascularizado. No sé si se acuerdan de histología. Generalmente el tejido conjuntivo es muy vascularizado y el tejido epitelial es avascular. Eso es lo que lo diferencia. El tejido epitelial del tejido conjuntivo. Que uno es vascularizado y el otro no. ¿Qué significa vascularizado? Que tiene vasos sanguíneos. ¿Quién tiene vasos sanguíneos? El tejido conjuntivo.
La dermis, ¿por qué está formado principalmente? Por tejido conjuntivo, ¿sí? Y después tenemos la hipodermis debajo de la dermis, ¿sí? Perdón, otra cosa, en la dermis vamos a tener presencia de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Acuérdense que las glándulas sebáceas van a producir el sebo, que van a mantener más que nada como humecta la piel, no humectada, sí, humectada, como que no se produce, no permite la resecación de la piel, ¿sí? Eso, y las glándulas sudoríparas, como he dicho, va a producir lo que es el sudor, que eso interviene en lo que es la regulación de la temperatura y cosas así, que eso van a ver después en fisiología. Y después tenemos la hipodermis, ¿sí? Donde tenemos principalmente tejido adiposo, ¿sí? Que también se le llama panículo adiposo. Que acuérdense que el tejido adiposo es grasa. Ahí podemos ver en la imagen claramente cómo tenemos los adipocitos, se ven bien ahí amarillos, que van a formar lo que es el tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo también se lo denomina como tejido subcutáneo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones importantes que tienen que saber de la piel? Que sí o sí se la tienen que saber todo. Es que la piel es una forma, es como, o representa, o tiene la función como de una barrera mecánica, que quiere decir una barrera, nuestra primera barrera de protección, chicos. Nos va a proteger de los millones de microorganismos que hay. Nosotros no podemos ver a simple vista todas las bacterias y virus y todo lo que hay en el ambiente. La piel es nuestra primera barrera de protección, ¿sí? Contra esos microorganismos. ¿Por qué creen ustedes que una persona que se quema en un incendio, generalmente más cuando dicen se quemó en un 80% de su cuerpo y terminan falleciendo, no sobreviven? ¿Por qué? Porque esa persona, al perder la piel, está más expuesta a infecciones. Esas personas que se queman terminan muriendo por infecciones. ¿Por qué? Porque su primera barrera de protección, que es la piel, está rota, no sirve. Entonces cualquier microorganismo se introduce en ese organismo y terminan falleciendo por infecciones, ¿sí? Así que imagínense lo importante que es la piel. Es un órgano termorregulador, como hemos dicho. Nosotros en termorregulador, ¿qué quiere decir? Que van a regular lo que es la temperatura corporal. Nosotros en la piel vamos a tener muchos receptores, ¿sí? Que se van a encargar de captar cuando hace frío y hace calor. Cuando hace frío, por ejemplo, van a mandar esos receptores que están en la piel la información del sistema nervioso para que de una forma nosotros no perdamos calor. Y cuando hace calor, esos receptores avisan al sistema nervioso y nosotros empezamos a producir sudor y todo para poder mantener fresco nuestro cuerpo, ¿sí? No lleguemos a sufrir una hipertermia, ¿sí? Que es cuando aumenta la temperatura corporal. Eso es ser un órgano termorregulador. Y también puede iniciar respuestas inmunes, que quiere decir cuando hay una infestación de un microorganismo, sería que hay un microorganismo que entra a la piel y está por producir está produciendo una infección, avisa, ¿sí? Y produce respuestas inmunes, que sería que se activa el sistema inmunitario para poder contrarrestar eso, ¿sí? Bien, esto es lo más importante, estas funciones las tienen que saber, ¿sí? De lo que es la piel, sistema muscular, sistema esquelético, saben mucho de qué son sus funciones, ¿sí? Cómo están conformados, cantidad de huesos en el caso del sistema esquelético, eso es lo más importante que tienen que saber. Espero que le vayan muy bien en el examen. Pronto voy a estar subiendo otro video. Quería recordarles que voy a estar preparando para exámenes finales. El 25 de agosto comienzo, tanto en biología como anatomía. Y también voy a estar dando un intensivo para este parcial del 16 que viene. Así que bueno, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo mediante Instagram. Si buscan Educándote o Roy Barra, también 30, o si no me pueden mandar mensaje a mi WhatsApp, ¿sí? Así que muchísimas gracias y espero que les haya gustado el video y cualquier consulta pueden comentar.